para grabar, para que después lo podamos subir a YouTube. Aquellos que se han ido sumando ahí, si quieren contarnos dónde son, lo pueden escribir en el chat. Ahí Walter nos saluda, de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Carla nos saluda, buenas tardes, Carla, desde Córdoba Capital. Ya vamos a ir arrancando en un ratito. Bueno, rompo el hielo, entonces, no sé, mira, buenas tardes, primero que nada para todos. Buenas tardes, René. Yo no sé, mira, les cuento, yo no me veo, no sé qué toqué en la computadora porque no me estoy viendo acá en el, como que figuran, no sé si ustedes me pueden ver, tengo la cámara prendida, pero yo no me veo dentro de la pantalla. Pero bueno, yo pertenezco, soy trabajador no docente de la Universidad Nacional de Formosa y justamente desde el año 2017 estamos trabajando en el área que se llama Subsecretaría de Derechos Humanos, Género y Discapacidad. Y bueno, mi función en lo particular es justamente hacer seguimiento y apoyo técnico a un alumno que posee casi un 80% de disminución visual por una enfermedad que, bueno, justamente era hereditaria y bueno, se agravó con la diabetes que tiene. Y todo eso acarreó a que lleve justamente perdiendo la visión y en esta, lamentablemente, tiene ya un 80% avanzado, pero gracias a Dios podemos trabajar con el equipo. Y este tipo de encuentros que hice en un par de capacitaciones me sirvió mucho siempre para justamente incorporar herramientas y ponerlas en funcionamiento para que el alumno pueda justamente incluirse dentro del ámbito educativo, que no quede excluido y particularmente que se lo pueda insertar laboralmente, que es la finalidad que tenemos todos. Así es que contento siempre de poder participar en este tipo de encuentros y bueno, bienvenida sea para toda la adquisición y la incorporación de conocimientos que puedan brindar, no solamente para mí, sino aprendo de todos ustedes también. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, René. Muchas gracias ahí. Ahí nos saluda también Virginia, que se suma de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. También nos está saludando Noelia. Contanos, Noelia, después de dónde sos. Noelia Obregón. El espacio de hoy, como no introducía René, que se animó ahí a abrir el micrófono, surge con el objetivo de poder brindar herramientas, poder compartir desde la experiencia diferentes recursos para poder facilitar los procesos de inclusión laboral de personas con capacidad en las organizaciones, en las empresas privadas, en el sector público o en las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros estamos muy contentos de poder crear este espacio de diálogo, por eso le pusimos también conversatorio, porque el objetivo es poder interactuar con Juan Pablo, que ya lo vamos a conocer, que se va a sumar, es parte del equipo de Potenciate, para que no solamente nos dé desde su conocimiento de herramientas, sino también desde su experiencia personal con el uso de la tecnología, porque bueno, sabemos que se han realizado muchos avances en la tecnología, sabemos que hoy por hoy convivimos en una era donde la tecnología es parte de nuestro día a día. Todos y todas tenemos como mínimo un celular que utilizamos para comunicarnos, para interactuar con otras personas, para acceder a información. Pero siempre surge este gran interrogante, ¿no?, de si todas las herramientas que existen hoy, todas las herramientas que nos ha dado la tecnología hoy, son realmente para todas las personas. Desde ese lado surge también esta mirada de pensar, ¿no?, cómo nosotros podemos contribuir desde estos recursos que hoy existen, que realmente son accesibles, para que las personas con discapacidad se puedan desenvolver de manera autónoma, de manera independiente, en los puestos de trabajo. Nosotros somos Potenciate, somos una consultora que nos dedicamos exclusivamente a lo que es
la inclusión laboral de personas con discapacidad. Venimos trabajando hace más de 3 años en lo que es acompañar organizaciones en los procesos de inclusión laboral. Sabemos que hoy por hoy convivimos con diferentes barreras, que si bien hay muchas empresas que se están animando a abrir sus puertas para generar oportunidades laborales para la comunidad de personas con discapacidad, también sabemos que hay muchas que tienen la intención de hacerlo, pero no saben cómo. Ahí surgimos nosotros como una posibilidad de poder acompañar esos procesos, profesionalizarlos y acompañar desde lo que es la gestión de la inclusión laboral. Cuando nosotros hablamos de gestión de la inclusión, hacemos foco o tenemos como principal eje un cambio cultural en las organizaciones, en donde la persona con discapacidad se sienta parte de ese entorno laboral, en donde la persona que se incorpora a una empresa o una organización en general pueda desarrollarse de manera autónoma, de manera independiente y pueda ser productivo o productiva en ese puesto de trabajo, en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros y compañeras. Por eso surge este conversatorio, por eso surge este espacio para poder dialogar, porque sabemos que la tecnología puede ser un facilitador muy grande de estos procesos. Sabemos que la etapa de la adaptación de la persona a un puesto de trabajo suele ser muchas veces el gran desafío a superar y que muchas veces puede generar diferentes situaciones a favor de la persona o a favor de la empresa o a favor de ninguna. ¿Por qué? Porque justamente es parte también de este proceso y hay que tener herramientas y estrategias que lo faciliten. Nosotros, además de trabajar con empresas y venir acompañando dentro de lo que es los procesos de inclusión laboral, asesorando diferentes tipos de organizaciones, también tenemos una área que se dedica 100% a lo que es la parte de formación, porque creemos también que es necesario empoderarnos, porque creemos que es necesario tener herramientas, trabajar desde otra perspectiva, pensando siempre en el talento de la persona y cómo sumar ese talento dentro de los espacios laborales, sacando de foco la discapacidad como lo principal de la persona, empezando a romper con esta perspectiva que existe socialmente de la solidaridad o de la lástima o de la filantropía que existe hacia las personas con discapacidad. Entonces, de ese lado, nuestro objetivo es poder acompañar estos procesos de cambio y que todos podamos ser parte, desde el rol que ocupa cada uno en su lugar, desde también el lugar de origen que tiene cada uno, porque las realidades son totalmente distintas. No es lo mismo vivir en una ciudad donde por ahí tiene uno más acceso a recursos que vivir a lo mejor en un pueblo o en una ciudad más chica, donde los recursos son distintos, las herramientas son distintas, la historia de esa persona es distinta. Entonces, de ese lado, el objetivo es poder transformar desde otra perspectiva, focalizándonos en la persona, focalizándonos en su talento, en sus habilidades y todo lo que puede sumar de valor en esos espacios laborales que se incorporan. Pero si esos espacios presentan barreras, presentan obstáculos, ahí surge, ¿no?, como facilitador la tecnología. A aquellas personas que se han ido sumando, le doy la bienvenida a este conversatorio. Estamos haciendo una pequeña introducción contando qué es Potenciate, pero también las y los invito a compartir en el chat de dónde son, de dónde nos están escuchando. Ahí nos saluda Nicolás, que es estudiante de marketing. También nos saluda Noelia, que no sé, que tiene dificultades con el celu, que les parece muy incómodo, que es de Buenos Aires. Muchas gracias, Noelia. Para arrancar, también quiero presentar también a Paola Caraciolo, que nos va a estar acompañando durante todo este conversatorio, cumpliendo el rol de intérprete de lengua de señas argentinas. Ella va a estar acompañándonos durante todo este desarrollo. Y también, bueno, me voy a presentar un poquito yo, porque yo arranqué hablando, pero no les conté un poco de mí. Mi nombre es Luciano Vélez, para aquellas personas que no me conocen. Yo soy de Córdoba Capital, al igual que Juan Pablo y Paola, que somos parte, ¿no?, de lo que venimos construyendo Potenciate. Yo soy licenciado en Recursos Humanos, me especializo en lo que es inclusión, diversidad, equidad y accesibilidad. Vengo trabajando hace mucho tiempo en esto y ahora desde Potenciate.
y a su vez soy formador dentro de los equipos, ¿no?, de Potenciate, que participo en lo que es el curso específico de formación en inclusión laboral de personas con discapacidad. Nos saluda también Darío de Corrientes, bienvenido Darío. Pero también voy a presentar un poco a Juan, que va a ser el protagonista de este espacio, porque mi rol va a ser más el de moderar el espacio de conversación de hoy. Juan Pablo es parte del equipo de Potenciate, él está especializado también en inclusión, diversidad, equidad y accesibilidad. Ya nos va a contar un poquito él, ¿no?, todo lo que se ha desarrollado en manera de formación, en lo que es trabajo y todo un poco más de seguridad laboral. Pero antes de darle lugar a Juan Pablo para que se presente y nos cuente, estaría bueno que, para que sea ordenado, para que podamos compartir en conjunto, nosotros tenemos organizados una serie de preguntas que hacen al eje de hoy, del conversatorio de hoy, pero estaría bueno que si ustedes tienen algunas dudas particulares, quieren sumar algún comentario, quieren decir algo, en primera instancia utilicemos el chat, ¿no? Que utilicemos el chat como el primer recurso para que no interrumpir por ahí cuando Juan Pablo está hablando o cuando yo estoy presentando el tema, para que sea un poquito más rápido. Después, al final, abrimos un poco lo que es el espacio de conversar, interactuar. Ahí nos pueden contar ustedes qué les pareció, qué herramientas, algunos otros recursos que puedan surgir, hacer algunas otras preguntas y reflexiones finales. Espero que estén todos de acuerdo y que nos acompañen en este espacio, que está programado para que dure 1 hora aproximadamente, así que hasta las 20, 25, 20 y 10 vamos a estar acá hoy, pero bueno, por las dudas tengan en cuenta que se puede pasar. Nos saluda también Laura, que es mediadora comunicativa de Cataluña. Muchas gracias, Laura, por sumarte a este espacio. Bueno, como para arrancar, te voy a dar la bienvenida, Juan Pablo. No sé si nos estás escuchando bien del otro lado. Contame un poquito vos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Acá estamos. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Vega, sí, soy licenciado y profesor de psicología. Soy del norte del país, soy de la provincia de Salta, de Argentina, pero vivo en Córdoba hace casi 20 años, o sea que yo soy, digamos, de Córdoba por adopción prácticamente. Me he formado, como decía Luciano, también en lo que es inclusión, en lo que es accesibilidad. De hecho, en el 2020, hace poquito hice un curso de tester de accesibilidad web, que es muy importante hoy en día. Estamos trabajando mancomunadamente con Luciano desde esa época de la pandemia, más que nada de forma continua, y venimos ahora a compartir este espacio con ustedes, que ya les estuvo presentando a mi compañero. Así que, si te parece bien, si les parece bien, me parece que está todo listo para que arranquemos. Buenísimo, genial. Si vamos a ir arrancando. Y para arrancar, ¿no?, este tema que nos convoca hoy es el tema de tecnologías accesibles. Me gustaría, Juan Pablo, te voy a decir Juanpi, yo le digo Juanpi, es la forma en la cual yo lo llamo, así que voy a utilizar esa forma para que sea mucho más ágil y más fácil. Pero Juanpi, para vos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tecnologías accesibles? Bien, bien, bien. Antes de empezar, voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Yo soy una persona con discapacidad visual. Ustedes van a observar, ¿sí? Las personas que tienen visión convencional, diríamos que tengo unos auriculares, porque estoy escuchando tanto, tanto las voces nuestras, las voces de ustedes que están en el micrófono, pero más que nada estoy siguiendo el chat y estoy siguiendo la presentación que tenemos a través de un lector de pantalla. Un lector de pantalla que me va narrando, diríamos, todo lo que hay en pantalla en forma de texto, pero para que no lo escuchen ustedes, yo lo tengo en los auriculares. Bien, y tenemos otros recursos que también nos están acompañando, pero que después los vamos a ir compartiendo. Bueno, volviendo a la pregunta que nos hacía Luciano, básicamente nosotros no vamos a dar una definición de tecnologías y una definición de accesibilidad, pero sí vamos a compartir por qué hablamos de tecnologías accesibles. Muchas veces nos preguntan esto, dado que
En teoría, no haría falta hablar de eso si todas las tecnologías vienen a favorecer en algún punto o en varios puntos a las personas en diferentes cosas, ¿no? Básicamente la tecnología es poner a disposición nuestro distintas técnicas que se conjugan, que funcionan en conjunto y que se hace un estudio de esas técnicas y se logran construir distintos productos, distintos software, aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones móviles que están muy de moda hoy en día, etcétera, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Sucede que más o menos desde el año 2006, cuando surge la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta convención internacional que se celebra en la ONU, en Ginebra, ¿sí? Básicamente desde ahí se empieza a hablar de accesibilidad de forma, como decíamos, de carácter internacional, y hasta que llega la accesibilidad a incorporarse, no solamente a hablarse en teoría o que tengamos leyes, sí, escritas que después necesitan aplicación, sino que hasta que se va como incorporando todo esto, pasa mucho tiempo, pasa mucho tiempo. De hecho, hasta hace 10 años hay un antes y un después muy, muy importante que después lo vamos a ir marcando, pero es importante hablar de accesibilidad porque las tecnologías, volviendo a este punto particular, las tecnologías no estaban pensadas con criterios de accesibilidad. ¿Qué quiere decir accesibilidad? Que, que al menos la mayoría, no digo todas las personas, pero la mayoría de las personas, porque siempre nos va a quedar alguien, ¿no? Aunque no es lo que queremos, pero que al menos la gran mayoría de personas puedan acceder a eso, puedan interactuar, es decir, puedan utilizar la tecnología, dar un feedback, ya vamos a dar ejemplos concretos de esto, y puedan navegar y puedan tener autonomía e independencia, sin necesidad de que alguien, por ejemplo, una persona nos ayude, que tengamos que tener una asistencia permanente, porque uno de los desafíos de las tecnologías es adaptarse a las personas y no viceversa, no las personas a las tecnologías. Y muchas veces pasa que cuando tenemos barreras en la accesibilidad, muchas veces pasa que nos tendríamos que adaptar a eso y muchas veces aún así no se logra el objetivo. Por eso está bueno que la tecnología, el software, la aplicación que estemos usando, ¿sí? Ya cuente con accesibilidad de base. ¿Qué quiere decir de base? Desde el comienzo. Desde el comienzo, porque por ejemplo, si nosotros tenemos un programa que no fue pensado de manera accesible y lo queremos accesibilizar, diríamos entre comillas, queremos aplicar ajustes razonables o adaptaciones para que empiece a ser accesible, ¿sí? Empecemos a pensar, por ejemplo, en personas sordas, en personas con discapacidad motriz, etcétera. No va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo aplicar un parche o varios parches al producto que tenerlo construido de base. Así que lo primero que empezó a pasar históricamente fue que los programas se empezaron a adaptar, empezaron a corregirse, y después con el tiempo se empieza a entender que es mucho menos costoso y más sencillo procurar lograr que la accesibilidad esté desde el principio presente. Contanos, Juanpi, un poquito, ¿cómo fue tu experiencia con la tecnología? Bien, bien, yo tengo 37 años, imagínense la trayectoria que hay en esto. Básicamente empieza a los 5 años cuando yo empecé a comunicarme, a leer y escribir a través del sistema Braille, ¿sí? Que es un sistema de lectoescritura basado en puntos, en una serie de puntos que se van formando, ¿sí? Y que aparecen en relieve, por ejemplo, en una hoja, bien, de papel. Y comencé con una máquina que se llamaba Perkins,
muy conocidas las máquinas Braille. Es como si fuera una máquina de escribir convencional, pero en este caso en Braille, que tenía solamente 6 teclas para escribir, porque el Braille en general, hablando del sistema, del primer sistema Braille grado 1, se dice, cuenta con 6 puntos, ¿sí? Después el Braille informático, el Braille computarizado que se llama, tiene 8 puntos, pero porque ya no es solo para escribir en el papel, sino para escribir de forma digital, donde por ejemplo el punto 7 pasa a ser la tecla suprimir o eliminar y el 8 pasa a ser enter. Pero al principio no había esto, no había un braille computarizado. Comenzó siendo solamente físico, en formato papel, como decíamos. El acceso a la computadora era posible, pero era sumamente costoso, sumamente costoso. Históricamente, en los años 90, si no me equivoco, en el 90, 91, mis padres compraron una computadora, ¿sí? Que no traía accesibilidad de base, como decíamos, sino que había que instalarle un programa, un software, en este caso un lector de pantalla, porque yo nací con ceguera total, digamos, de ambos ojos. Entonces, básicamente ahí pasaba que las personas que iban a recibir la computadora, que iban a instalar el programa, si bien eran ingenieros, técnicos, tenían que conocer el lector de pantalla, tenían que conocer, tener esa experiencia, y no la tenían. ¿Sí? Entonces eso hizo que no fuera posible utilizar la computadora. Tenía una impresora también que tampoco fue posible usarla, más o menos por los mismos factores, por los mismos argumentos. Entonces, con el tiempo, hasta que llegué a la universidad, sí, en el año 2003, imagínense el tiempo que pasó, pasé a utilizar una notebook, ¿sí? Con Windows, en ese caso en Windows 98, ya con distintos programas, ya utilizaba el Word, utilizaba el correo electrónico, empecé como a los 18 años, de repente, digamos, repentinamente empecé a usar todo esto, básicamente en 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, iba pasando con un profesor que me hizo amar la tecnología, Jorge Ramos. ¿Sí? Y ahí empezó un camino de ida, un camino que no tiene vuelta y que continúa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy con el acceso a distintas computadoras, con distintos sistemas operativos, no solamente Windows, sino Mac, ¿sí? Que son las computadoras de Apple, distintos teléfonos celulares. Conozco lo que es utilizar un sistema operativo Android, el iPhone también. También me dedico a investigar, para ir cerrando esta parte, a investigar lo que es nuevos desarrollos que van apareciendo, ¿sí? Y probar distintos recursos, distintos productos, distintos altavoces, distintos sistemas que permiten que uno pueda hablarle. Ahora, por ejemplo, como les decía, para cerrar esta parte, lo último que estoy investigando es cómo la inteligencia artificial, que son una cadena de acciones que se entrena, que se usan para entrenar una tecnología, puede hacer que, por ejemplo, una persona que tiene dificultades para hablar pueda comunicarse con el sistema, con un sistema, y ese sistema haga cosas, ¿sí? Haga cosas, haga acciones, como abrir un programa, cerrar un programa, para personas que tienen dificultad para hablar o no pueden hacerlo por alguna cuestión física o quizás neurológica, pero lo que se está hablando hoy es, fíjense que es muy distinto a lo que pasaba hace más de 30 años atrás. Y pensando en esto, ¿no? Que decías vos que justamente ha ido evolucionando todo lo que es, ¿considerás que la tecnología con la que convivimos hoy es accesible o qué consideras vos que debería de cumplir para que lo sea? Contame un poquito vos, Juan. Si bien claramente, como contábamos en una sucesión de hechos,
cada vez tenemos más tecnologías que cumplen criterios de accesibilidad, muchas veces no todos, pero sí empiezan como a adquirir, ¿no es cierto?, elementos que hacen que una persona con discapacidad intelectual pueda usar una plataforma, que una persona ciega pueda. Yo, por ejemplo, estoy conectado a Zoom, estamos conectados a Zoom con ustedes y eh, toda esa conexión y toda la puesta de la cámara, el micrófono, la luz, eso, si bien he tenido un feedback, he tenido de mis compañeros, básicamente lo pude hacer de manera autónoma. ¿Por qué? En gran parte porque los recursos que estamos usando son accesibles. O sea, tienen un feedback, en este caso la voz, en el caso de la computadora, para poder entrar a la reunión, poder poner la contraseña, etc. ¿no? Saber si el micrófono está prendido. Ahora, todas las tecnologías no son accesibles. Si vamos a lo general y si partimos del punto de vista histórico, cómo se diseñaban las tecnologías tradicionalmente, antiguamente, no se pensaba en el acceso de la mayoría de las personas. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, hasta, hasta hace poco y todavía se considera en gran parte que la computadora debe manejarse solamente con el mouse y con el teclado, sí, pero la mayoría de las tareas hay que hacerlas con el mouse y con el teclado, pero no, no garantizando un acceso exclusivo con el teclado, por ejemplo. Cuando hablamos de accesibilidad, la persona que usa una pantalla puede acceder con todos sus recursos a través de la pantalla. Si puede manejar, vieron esas computadoras que tienen todo en uno, la persona que usa el teclado debería poder usar todo, a través del teclado. O combinando con el mouse. Son solo ejemplos de criterios de accesibilidad que deben empezar a incorporar. Acá vamos con la segunda pregunta para ir cerrando esta parte. Lo que se debe incorporar es empezar a pensar y reconocer también cómo acceden las distintas personas con distintos, por ejemplo, tipos de discapacidades y perfiles de usuarios y de usuarias, cómo acceden a la tecnología, cómo se comunican, porque ya hay bastantes investigaciones sobre esto y está bueno acercarnos y adentrarnos en todo esto, porque ya se sabe bastante de cómo se comunica una persona sorda, así que no todas lo hacen de la misma manera. Por ejemplo, muchas utilizan la lengua de señas, otras personas están oralizadas en el sentido de que pueden hablar. Por ejemplo, las personas que tienen hipoacusia, tienen un resto auditivo, se comunican eh, también mirando los ojos, hablándonos, escuchándonos, si les es posible, y si no, también con aplicaciones móviles, que ya vamos a ir un poquito sobre eso, pero que permiten como una transcripción instantánea mientras se va hablando. Si nosotros empezamos a conocer eso que les comento, eso nos abre puertas para empezar a diseñar y a crear tecnologías que tengan en cuenta, que empiecen a tener en cuenta cómo acceden distintas personas para que puedan acceder a sus configuraciones, sus ajustes y pueda lograrse esto de que la tecnología se adapte a las personas. Pensando en todo esto, ¿no? El gran desafío también que tienen los que desarrollan esta tecnología, pensando en la diversidad de personas, llevándolo para el lado laboral, llevándolo para las empresas, las organizaciones. ¿Cómo crees vos que la tecnología puede facilitar los procesos de incorporación de personas con discapacidad en los puestos laborales? La tecnología puede facilitar la incorporación, ¿sí? y el trabajo diario de las personas con discapacidad también, o sea, que puedan permanecer y participar de manera activa y de manera efectiva.
Gracias a que, por ejemplo, si nosotros tenemos plataformas accesibles, como por ejemplo una página web que tenga criterios de accesibilidad que permita que la mayoría de las personas puedan acceder, si nosotros participamos nosotros imaginemos que tenemos nuestra organización y nosotros queremos contratar personas con discapacidad, ¿sí? Y nosotros tenemos nuestras convocatorias en un portal de empleo o en diferentes portales de empleo. Al menos procurar que de nuestro lado, ¿sí? Si vamos a tener algo propio o vamos a tener un correo electrónico mucho más sencillo para que la persona pueda enviar su currículum, chequear la posibilidad de que la persona lo pueda hacer por sí misma. ¿Sí? Eso ya tiene un punto de partida interesante porque hay organizaciones, no vamos a dar nombre, hay organizaciones que por ejemplo dicen que son accesibles, dicen ser accesibles o que se dedican incluso a eso, a la accesibilidad, a favorecer los procesos de inclusión a nivel laboral. ¿Y qué pasa? Que puede ocurrir que un usuario o una usuaria con alguna discapacidad quiera acceder a un portal de empleo, a una capacitación que se ofrece y encontrarse con barreras de accesibilidad. Entonces la idea es incorporar, realmente escuchar a las personas, poder hacer actualizaciones, porque quizás nosotros tenemos soluciones accesibles hoy en día, pero como decíamos que esto no favorece a todas las personas, sino que favorece a una gran mayoría, poder seguir teniendo la versatilidad y la capacidad de actualizarnos y de ir mejorando nuestros servicios. De esa manera la persona va a poder ir haciendo, no solamente ingresar, como decíamos, ¿sí? Cargar su currículum, sino que va a poder participar. Supongamos que le hacemos una entrevista virtual, como se usa ahora una entrevista que puede ser presencial o virtual. Si vamos a hacer una entrevista virtual, nosotros sabemos que Zoom es accesible, sabemos que Meet es accesible, Teams, hay un montón de herramientas, pero quizás se nos ocurre utilizar otra que no sabemos que si es accesible o no conocemos eso, ¿no? Y está bueno chequear esto, porque si ya hay como un conocimiento de antemano de qué cosas funcionan de determinada manera, eso nos facilita mucho el trabajo y lo mismo cuando la persona está trabajando, ¿sí? Hay cosas que ya están investigadas, que ya se conocen y que está bueno recurrir a poder consultar, a tener un intercambio en esto porque las posibilidades son cada vez mayores. De hecho, uno de los grandes desafíos que tienen muchas empresas a la hora de querer captar, ¿no? O atraer talentos con discapacidades justamente no, son esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde se hacen las búsquedas? Y muchas veces estos portales de empleo tradicionales, muchas veces no están adaptados o no son accesibles para todas las personas. Del hecho de querer cargar tu currículum, hay muchos portales que utilizan un vocabulario tan complejo que cualquier persona que se quiera incorporar ahí en ese portal y cargar su currículum no sabe ni siquiera qué poner en las preguntas que te hacen o en los diferentes apartados del portal. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a analizar, ¿no? Como empresa, como organización, decir, bueno, ¿qué recursos estamos utilizando? Si esos recursos realmente le facilitan la participación a todas las personas, porque si no, después el cuestionamiento puede ser otro, ¿no? Decir, bueno, está bien, hoy por hoy no estamos recibiendo currículum o perfiles de personas con discapacidad porque justamente el portal o la herramienta que estamos utilizando no está facilitando ese acceso. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a desarrollar alternativas que faciliten estos procesos. Y acá no, preguntando interactuando en este tema de la inclusión laboral, ¿cómo crees que te facilitó a vos la tecnología, ¿no? tu desarrollo laboral, Juan? A mí directamente me ha dado autonomía e independencia, básicamente desde la formación, sobre todo universitaria, que les compartía, donde empecé a utilizar una notebook
porque desde ese momento una de las cosas que no estaba pudiendo lograr, digamos, de manera autónoma, era escribir algo y que otras personas lo puedan leer, personas sin discapacidad, por ejemplo, porque yo tenía una maestra integradora que me transcribía de braille a tinta, decíamos nosotros, al texto convencional, para que, por ejemplo, una maestra, un docente me pueda leer, me pueda hacer las correcciones que tampoco las iba a leer yo, sino que la maestra de nuevo tenía que hacer de intermediaria. Entonces, eso se empezó a resolver y dando otro salto grande a nivel cualitativo, en el 2020, como les decíamos, empezamos a trabajar con Luciano en Potenciate, empezamos a trabajar de manera virtual, ¿sí? Donde ahí la tecnología fue clave, fue realmente clave, donde nosotros no solamente dábamos formación en lo que es inclusión laboral, en tecnologías accesibles, etcétera, sino que estábamos empoderando a otras personas que también necesitaban este, conocer estos recursos para después poder desempeñarse en sus actividades. ¿Sí? En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba también tengo unas horas como tutor en informática accesible, y ahí también fue un gran desafío porque de pronto había estudiantes que solamente les quedaba un teléfono celular para acceder, porque antes, en la pandemia me refiero, porque anteriormente asistían de forma presencial con un cuaderno, un grabador, sí, una agenda, y tomaban notas y leían, y ahora no todos tenían computadora para acceder, ¿sí? Y de pronto el celular pasó a ser una herramienta donde se comunicaban, donde accedían a una aula virtual, donde accedían a los exámenes, a todo, ¿sí? Y ahí estábamos entre los beneficios de la tecnología y las barreras que se generaban por distintas causas y motivos, ¿sí? Dependiendo también la persona si podía acceder o no, ¿sí? Pero básicamente fue un desafío importante, y a mí en lo personal me facilita lograr cosas de manera autónoma, tanto en lo laboral, en lo educativo, en el ocio, en distintos ámbitos, y, y también me sirve para empoderar a otras personas. Totalmente. De hecho, algo que nosotros desarrollamos mucho con Juan Pablo son capacitaciones. Nosotros formamos equipos porque creemos que la formación, la preparación de los entornos laborales es clave también, ¿no? Para que se puedan desarrollar estos procesos de inclusión laboral. Sabemos que no todas las empresas tienen los equipos preparados para poder convivir en esta diversidad de personas, y para promover esto, decía Juan Pablo, ¿no? De la autonomía e independencia, no solamente es la tecnología que te lo facilita, sino también la formación. Y nosotros, algo curioso, ¿no? Que siempre que damos formaciones, vos tenías tus recursos de apoyo para seguir esas formaciones, ya sean presenciales o virtuales. ¿Querés contarle un poco a la gente cómo te manejas vos en esos espacios? Bien, así como en este espacio les comentaba que a través de la computadora estoy con los auriculares escuchando mi lector de pantalla que está hablándome y está leyéndome algunas notas que tengo acá, me está leyendo el chat, ¿sí? Nosotros cuando vamos a una empresa, por ejemplo, a hacer capacitaciones en esto de inclusión laboral, en accesibilidad, lo hacemos con un PowerPoint que muchas veces una persona con discapacidad visual, en este caso, puede acceder tranquilamente al mismo, pero eh, vamos a tener que usar un lector de pantalla, y en eso nosotros, ¿cómo lo resolvemos? Con auriculares, pero que van a un teléfono celular donde tenemos la presentación, pero diferente, en el sentido de que le sacamos prácticamente todas las imágenes para que quede solamente el texto y sea mucho más rápido pasar de una diapositiva a otra, de un apunte al otro, ¿sí? Dado que si bien las imágenes generan un feedback importante en la comunicación, por ahí una persona ciega no se comunica tanto de esta manera, ¿sí?
entonces vamos a utilizar más el texto, pero tenemos en cuenta a su vez las imágenes y toda la presentación en el Power para el resto de las personas, y así lo vamos desarrollando. Totalmente, creo que la tecnología en estos casos también hace una participación en igualdad de condiciones, porque si no sería como que estarías adivinando, Juan Pablo, vos, por ejemplo, de en qué filmina está, en qué etapa estamos de la capacitación, y eso es parte también de decir, bueno, es una igualdad en el proceso de formación, aparte, bueno, desde nuestro rol, que cumplimos el rol de formadores, estamos acompañando estos procesos, es fundamental. Por el chat nos preguntaba Walter, Juan Pablo, para ver si nos contaba un poquito cuál es tu perspectiva, así después vamos avanzando con las preguntas, pero nos decías que si la tecnología va a reemplazar al braille. ¿Qué opinas vos? Bueno, básicamente el braille, como les decía, para las personas que por ahí no lo conocen, es un sistema de lectoescritura para personas ciegas, básicamente. También lo pueden usar personas con baja visión, por supuesto. Es un sistema que permite comunicarnos a través de los puntos que se pueden formar en un papel o de forma digital. Ya hay diferentes formas. También lo que hay ahora, que se ha empezado a fusionar o se ha empezado a, digamos, a trabajar de forma conjunta el braille con la tecnología. Es decir, básicamente lo que sucede acá es que muchas veces los jóvenes, las personas jóvenes o más jóvenes, no se forman tanto en el braille porque es un sistema que ocupa mucho espacio. Por ejemplo, 3 hojas en el formato convencional que usan la mayoría de las personas, que utilizan ustedes, serían como 9 hojas en braille. Y eso, por ejemplo, si tenemos imagínense un diccionario o una enciclopedia, son tomos en braille impresionantes que realmente hacen la cosa compleja y básicamente no sería accesible, hablando de accesibilidad, ¿no? Para trasladarlo, para usarlo, para varias cosas. Pero, ¿qué está pasando? También está pasando que la tecnología se está uniendo al braille. Hay dispositivos, que lo voy a decir muy breve, que permiten, conectándolos con USB o Bluetooth a una computadora, tablet o celular, permiten leer y escribir en braille, que se llama líneas braille. Eso existe, lo que pasa es que es muy costoso. Es muy costoso en Argentina, porque hay países en Europa y de Estados Unidos que están muy bien eh, al respecto de eso, de poder acceder a esas cosas, pero le voy a contar un ejemplo más de cómo se unen estas cosas, que es, nosotros tenemos el celular, tanto en Android como en iPhone esto existe, en las configuraciones de accesibilidad se puede escribir en braille, ¿sí? No se puede leer porque no están los puntos, no están representados en una pantalla, pero sí se puede escribir, o sea, se divide, por ejemplo, no sé si ustedes me alcanzan a ver las manos y ver el teléfono, lo estamos haciendo acá. Nosotros agarramos el teléfono, supongamos que lo tenemos así de forma horizontal, apoyado en las palmas de las manos con la pantalla hacia adelante, y dividimos la pantalla en dos. Nos quedan 3 puntos de un lado y 3 puntos del otro. Y ahí vamos escribiendo. Se calibra un poquito el sistema, se configura y te permite escribir en braille. O sea que lo que pasa que eso, para ir cerrando con esta pregunta, gracias Walter, no tiene la suficiente difusión, ¿sí? No tiene el suficiente reconocimiento, todavía no ha llegado. Ven, cuando se quiere desarrollar algo, la fase de implementación de eso para que se lo utilice lleva mucho tiempo, ¿sí? Porque es como lo desconocido, o es como que da miedo, o no se va a poder, el braille sí o no. ¿Y por qué no pensar en el braille con la tecnología? Creo que es fundamental esto, algo que decías vos, Juanpi, que yo rescato mucho, es el tema esto de que la juventud hoy por hoy también está creciendo con la tecnología, ¿no?
y también la juventud de hoy busca también facilitar esos procesos que antes justamente eran mucho más complejos, demandaban mucho más esfuerzo, eran mucho más difíciles. Entonces, de ese lado era importante repensar también esto, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo podemos facilitar? Porque esto que decías vos, de que una hoja convencional de 3 carillas en braille son 9, implica todo un esfuerzo extra, no solamente a la hora de acceder a ese recurso, sino también a la hora de desarrollarlo, o sea, escribirlo, armarlo. Entonces implica todo como un esfuerzo extra. En el chat también nos preguntaban, así continuamos con esta pregunta, si es difícil ir a capacitar en el entorno, si hay resistencia, cómo lo trabajamos nosotros. Ahí te lo dejo a vos, Luciano, así. ¿Qué te parece? No sé si querés o se cortó por ahí la comunicación. A ver, Juanpi, soy Pau. Me parece que sí, que se le cortó un momento. Así yo que, le quería dar pie justo, pero la voy a responder yo entonces. Lo que pasa es que eso lo trabajamos en conjunto y por ahí para tener como diferentes voces, le dejamos la palabra también al compañero, ¿no? Pero básicamente cada vez más esas resistencias y esos prejuicios se van como yendo, se van como resolviendo. Muchas veces también pasa que una de las grandes ventajas, me parece, y desventajas a su vez, es que muchos cursos de formación y muchas capacitaciones eh, en materia de accesibilidad destinada, por ejemplo, a personas con discapacidad o personas que trabajan con y para las personas con discapacidad, son muchas veces gratuitos, ¿sí? Son propuestas gratuitas que muchas veces cuando nosotros trabajamos de esto y nos formamos en esto y nos desarrollamos, necesitamos también vivir de esto y esto implica que no siempre va a ser gratuito, así que no siempre va a ser gratuita la formación. Entonces, esta puede ser una resistencia que hay, pero cada vez que va avanzando, vamos avanzando en el tiempo, vamos reconociendo las posibilidades que tenemos y no sé si diría si es fácil o no, pero nosotros lo que pasa es que a nosotros nos apasiona esto y muchas veces también lo que pasa es que se cree, se considera en distintos ámbitos, incluso en la universidad también lo vivo, se considera que cuando hay que capacitar, se tiene que capacitar la persona con discapacidad, ¿sí? Que es quien tiene el problema, que es quien tiene las barreras, que es quien tiene el impedimento. Cuando muchas veces está bueno que, por ejemplo, si somos miembros de una organización, también nos capacitemos, porque justamente el empoderamiento debe venir de ambos lados. O sea, no solo de el lado de la persona con discapacidad, que si bien sí es cierto que conozca sus recursos de apoyo, está bueno, que conozca cómo utilizarlo, no solamente que existen, y que vaya un poco más allá, sino también las otras personas que también trabajan con el colectivo de personas con discapacidad, o que van a contratar, o que van a hacer una entrevista, está bueno adentrarse al menos un poco en lo que implica todo esto, ¿sí? Imagínense si queremos hacer una entrevista laboral que es para, supongamos, un área de accesibilidad de una empresa y no tenemos idea cómo va a ser la entrevista, ¿no? Entonces está bueno que también del otro lado se tenga una idea breve de qué estamos hablando, ¿no es cierto? No sé si volvió Luciano. no, Me parece. Juanpi, me parece que no ha vuelto. No lo veo en pantalla. Acá estoy, Dice, ¿se me escuchan? ahora sí, ahora sí. Perdón, Estamos. perdón, perdón.
La tecnología, como dijimos, facilita estos procesos, pero a veces no tanto. Sobre todo porque también tenemos que pensar de que no es solamente la tecnología, sino es el acceso al Internet. Pensando también en esta pregunta que nos hacía en el tema de capacitación, por ahí focalizándonos en los que son ambientes laborales, hay una realidad que suele pasar, ¿no? De que las resistencias existen, muchas veces las personas que son parte de alguna empresa tienen prejuicios, tienen diferentes perspectivas con respecto a estos temas, y por ahí hay que trabajar mucho lo que es el cambio de mirada, el cambio cultural. Por ende, eso también es parte de estos procesos. Pero bueno, yo creo que es importante que nosotros construyamos entornos laborales accesibles, que construyamos espacios donde todas las personas puedan trabajar y desempeñarse, y romper con esa resistencia que socialmente realmente existe, y eso puede hacer que justamente sea una barrera, ¿no? Dentro de lo que es los procesos de inclusión laboral. Vi que también estaban comentando en el chat, tenían otras preguntas ahí, pero vamos a hacer una pausa en eso. Ahí nos dice Juan Pablo que cuáles son los criterios generales de accesibilidad para saber identificarlo en los distintos ámbitos laborales. Dicen que si el software NVDA se incorporó el Braille, si se puede descargar gratis, si se puede descargar gratis. Bueno, el NVDA, y te respondieron, René, es gratuito, es verdad. ¿Querés contarnos un poquito, Juanpi, de esto de los criterios de accesibilidad? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien, hay una serie de pautas que, si bien no las vamos a dar a todas acá, que sirven para que una tecnología sea accesible, se han desarrollado partiendo de la convención que nombrábamos al principio, y después con pautas específicas de accesibilidad elaboradas de forma también internacional. Existen pautas de accesibilidad, y básicamente tiene que referirse a que un entorno, para ser accesible, tiene que ser perceptible, es decir, que nosotros podamos, a través de nuestros distintos sentidos, nuestra distinta forma de percibir el mundo, podamos acceder a ese entorno, ¿sí? Algo que lo podemos ver, también lo podamos escuchar, que también lo podamos tocar, que también lo podamos sentir. Por supuesto que esto está en permanente transformación, y cada vez son más los logros que se van teniendo, pero la idea es esa, al menos tener dos alternativas, o sea, visual y auditiva. Auditiva y el lenguaje sencillo, tener un lenguaje que no sea tan técnico, que permita fácilmente que una persona pueda, no solo porque tiene discapacidad intelectual, sino que va a servir, ¿no?, para las demás personas, que podamos entender de qué estamos hablando. Ese es uno de los criterios que hay. Otro de los criterios es que la tecnología sea robusta, o sea, que se pueda utilizar, por ejemplo, si se trata de una página web o de una aplicación móvil, que se pueda, digamos, acceder y utilizar de distintos dispositivos que tengamos. Por ejemplo, si tengo una computadora con Windows, puedo acceder. Si tengo una computadora Mac, poder acceder. Si tengo un iPhone, poder acceder. Si tengo un teléfono Android, puedo acceder, sin importar qué versión de Android tengo para poder acceder. Bien. Después también que sea operable. Esto que decíamos un poco de que, si bien vamos a usar el mouse, este ejemplo del mouse, ¿no?, que también podamos usar un teclado, que también una persona, si por ejemplo tiene discapacidad motriz y utiliza un pulsador que es para dar enter con el pie o apretando con un dedo, que también pueda acceder conectando su dispositivo a través de USB o Bluetooth, que esa tecnología permita que permita la interacción de esa manera. Bien, ese es otro de los criterios, y así sucesivamente. Ustedes los pueden consultar, los pueden googlear también a todo esto, porque de esta manera
ustedes van a ir como conociendo más, y también nos pueden consultar por supuesto, pero pueden ir como conociendo más, porque cómo está redactado esto tiene su parte técnica y su parte de programación, su parte, digamos, eh, en este aspecto específica, pero también tiene un lenguaje sencillo en la parte que es más de explicación de por qué se utilizan estos criterios, para qué público va dirigido, y entonces ustedes ahí van a, van a poder avanzar en ese conocimiento. Genial. Pensando en esto, ¿no? En la tecnología y cómo facilitan las adaptaciones de puesto, ¿no? ¿Cuál es el rol de la tecnología antes, hace unos años atrás, y cómo es el rol de la tecnología hoy en esto de adaptar puestos de trabajo para la inclusión laboral de personas con discapacidad? Bien, un poco ya lo hemos ido diciendo, vamos a ir cortito con esto. Anteriormente el rol era prácticamente invisible, o sea, no estaba visible como hoy, y era muy costoso acceder a algunas, por ejemplo, si una persona tenía baja visión y quería acceder a una lupa, era realmente costoso comprar una, tenía que tener un monitor de 27 pulgadas, que tenga botones, que tenga una botonera para cambiar las cosas, y si no tenías eso, directamente la persona con baja visión posiblemente no podía acceder a ese trabajo o no podía pasar la entrevista laboral porque necesitaba eso. Bien, eh, hoy en día, si bien eso es importante tenerlo en cuenta, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, pero a su vez tenemos, por ejemplo, en la aplicación, ahora le voy a dictar algunas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, supervisión más, o sea, el signo más, supervisión más. Es una lupa, básicamente para teléfonos Android, que te sirve para agrandar no solo tanto lo que hay en el teléfono, sino lo que hay en el ambiente. O sea, si hay una hoja que no la podemos leer porque está escrito de manera chiquitita las letras, la fuente es pequeña, podemos usar esta lupa para alumbrarla. O queremos saber si algo está, tenemos alguna duda con algo visual, podemos usar esa lupa. O sea, ese ejemplo, si bien es cotidiano, es una cosa totalmente que se puede usar diariamente, en una jornada laboral puede ser crucial, puede ser importante que tengamos lectores de pantalla que son gratuitos, que anteriormente eran solamente de pago, o que ya están incorporados dentro del teléfono o dentro de la computadora, que eso es lo que está pasando en en las últimas versiones de nuestros sistemas operativos. Entonces, la tecnología, si bien no es un todo porque la accesibilidad tiene distintos puntos, por ejemplo, la accesibilidad arquitectónica, ¿sí? Que no solo implica rampas, ascensores, sino que también implica cartelería, ¿sí? Con diferentes alternativas para diferentes perfiles, distintos tipos de discapacidades, la forma de comunicación, pero sí la tecnología favorece hoy en día que se puedan resolver muchas cosas que antes eran impensadas, ¿sí? Y que de hecho muchas veces si las conocemos y las configuramos a nuestra manera, puede que no haga falta adaptar un puesto. Directamente vamos, utilizamos lo que tenemos que utilizar o hacemos las consultas que tenemos que hacer. Si nosotros hemos chequeado que, no es, que usamos el Meet, por ejemplo, que usamos Word, que usamos algo en PDF y hemos chequeado que la accesibilidad mínimamente ahí está, al menos en algunos de los criterios de accesibilidad se cumplen, entonces no haría falta adaptar los puestos. También pensando en esto, ¿no? Por ejemplo, Juan, vos que estás trabajando hoy, que desarrollas diferentes tareas, ¿vos necesitaste algún tipo de adaptación, necesitaste algún tipo de ajuste para poder desarrollarte laboralmente hoy? La verdad que no. En los ámbitos donde me desempeño, el único ajuste y lo único, miren lo que les voy a decir,
que por ahí lleva más tiempo, aún con la tecnología en marcha, es socializarlo, lograr que del otro lado se comprenda. No es que no lo comprenden, sino que todavía como que lo ven como algo mágico, o como algo, miren cómo funciona, o cuando se mete un poquito, en el caso mío, ¿no? Profesional mío, se mete un lector de pantalla un poquito por alguna cuestión de distracción que tuve, o cuestión técnica que por ahí pasa, se mete un poquito el lector, no va a faltar en ocasiones a alguien que pregunte qué es eso, o qué está pasando, ¿no? Entonces esta cuestión de conocer esto que decíamos, que las organizaciones también conozcan, eh, no punto por punto cómo funcionan las tecnologías accesibles, sino que están presentes. Tenemos una persona, un compañero, una compañera que está usando una tecnología, mínimamente saber qué es, ¿no? Cómo nos abre puertas y nos permite ir más allá, ¿no? Porque ¿qué acciones podemos hacer desde el desconocimiento total de eso versus cuando empezamos a tener una idea de lo que se trata, ¿no? Cómo nos facilita todo. Pensando en esto, ¿no? Que vos decías, ¿no? De que, por ejemplo, vos no necesitabas ningún tipo de adaptación, ¿no? Va a depender también mucho de la persona, el puesto. Justamente acá preguntaba, ¿no? De qué opinabas vos del teletrabajo, del trabajo remoto y lo presencial, en virtud que por ahí se puede considerar que el teletrabajo o el trabajo remoto es como medio segregador o excluyente para la persona con discapacidad. Vos que te has desempeñado mucho tiempo de manera remota, desde tu casa, ¿considerás vos que termina siendo excluyente, segregador, o también es parte de estas nuevas modalidades de trabajo? Bien, bien, agradezco la pregunta, está bueno. A mí en lo personal, que también tiene mucho de relativo esto porque tiene que ver con las experiencias que hemos tenido, ¿no? A mí en lo personal me parece que es clave acceder al teletrabajo, estar abiertas a todo, a trabajar de forma presencial, con sus ventajas, con sus virtudes, pero también hoy en día son modalidades que se están incorporando, que muy posiblemente no dejen de utilizarse, sino que al contrario, aumenten sus capacidades, sus posibilidades, digo, ¿no? Eh, lo que nos ofrece, y básicamente considero que como no solamente a nivel de infraestructura, sino quizás como sociedad, lo digo, me parece que no estamos preparadas para un entorno totalmente virtual, ¿sí? Sobre todo en organizaciones grandes que se utiliza mucho la presencialidad, eh, no se ha reemplazado del todo, o sea, la tecnología tiene mucho todavía para crecer en esto, pero puede resolver barreras. Imagínense una persona con discapacidad motriz que tiene dificultades para acceder físicamente a su lugar de trabajo. No digo solamente por su movilidad particular, supongamos si es una persona usuaria de silla de ruedas, sino también por la accesibilidad de lo que son las calles, de lo que es la vía pública. O sea, imagínense lo que les permitiría, por ejemplo, trabajar de manera remota. ¿Qué pasaría con la segregación o con la exclusión? ¿De qué estaríamos hablando ahí? Posiblemente de posibilidades de inclusión. De hecho, quería contar, por ejemplo, un caso, ¿no? Que pasó dentro de lo que es el grupo de la formación en inclusión laboral que nosotros dictamos. Uno de los participantes de la formación, él contaba su caso de que él trabajaba en una empresa en la cual trabajaba en modalidad presencial. Él tiene una discapacidad física y la verdad que las barreras del entorno, ¿no? Le dificultaban mucho el acceso a su puesto de trabajo, y él pidió si podía haber la posibilidad de justamente ir a la modalidad virtual, ¿no? De manera remota y trabajar de su casa. Creo que la opción facilita mucho el proceso de
de inclusión laboral, va a depender mucho de la persona y también la modalidad que trabajen estos procesos las empresas. Hay empresas que, más allá de que trabajan de modalidad virtual, tienen reuniones periódicas, hacen actividades también presenciales, a lo mejor una vez a la semana o una vez al mes, pero tienen reuniones virtuales con los equipos. Entonces la comunicación y la participación de todas las personas se vive desde otra manera, ¿no? Pero se vive, y creo que bueno, todo esto también va a ir acompañando, ¿no? El empoderamiento que tiene la persona y las herramientas que tiene para poder participar dentro de este proceso. También nos preguntaba René, Juanpi, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces con estos textos o estos libros, estos documentos, que ya vienen con gráficos o imágenes y que esas imágenes no están transcriptas o no son accesibles, ¿no? ¿Cómo se podría hacer para mejorarlos ahí, darle como unos tips? Bien, básicamente con respecto a eso, si bien hay tecnologías que permiten con impresiones 3D y permiten pasar, digamos, imprimir el gráfico que tenemos de forma digital a que tenga relieve, pero todavía eso está en una gran fase de desarrollo y todavía no está del todo difundido y acceder a eso es costoso. Entonces lo que nos queda es empezar a describirlos, o sea, ya sea en un párrafo aparte o en eh, o de forma oral, digamos en una clase o cuando lo vamos a, sí, cuando vamos a enseñar ciertos temas o cuando vamos a hablar, por ejemplo, si tenemos una disertación y tenemos gráficos, yo les cuento un ejemplo que me pasa mucho a mí. Yo trabajo en la administración pública en la provincia de Salta, en gran parte de forma virtual, y muchas veces participo en las audiencias públicas para corregir cuestiones de accesibilidad, y una de las cuestiones que genera barreras es cuando una persona presenta un PowerPoint y está comentando que hay una matriz del agua, porque son servicios públicos del agua y de energía eléctrica. Entonces están comentando una matriz, pero dicen que hay una matriz y muchas veces empiezan a comentar como, bueno, el año fue costoso porque cambiamos el personal y tuvimos que adaptarnos a la forma de trabajo, tuvimos... Y no hablaron de la matriz en sí misma, o sea, son comentarios. Esto lo traigo porque lo importante es comentar el gráfico. ¿Qué tiene? Eh, Quizás no en un detalle de tantas líneas o tantas coordenadas, o si es importante, sí, pero sobre todo los datos. ¿Qué datos tiene? ¿Qué objetivo tiene? O sea, ¿qué resultados se arrojó? ¿Se alcanzó? O sea, es importante eso porque no todas las personas estamos pudiendo acceder a eso. Por eso también es importante, sobre todo en los entornos laborales, formarnos, capacitarnos, darles herramientas a los equipos para justamente que estos espacios o estas actividades laborales promuevan la participación de todas las personas y que todos también puedan acceder a la información, ¿no? Es que es parte también de esto. Creo que no solamente es la tecnología que facilita los procesos, sino también lo actitudinal, ¿no? Cómo nosotros nos ponemos también ante estos procesos. La accesibilidad implica muchos factores, como decía Juanpi, y en esto te pregunto, sobre todo trayéndolo a este tema que vos decías que por ahí pasan en estas reuniones de grupo, en las presentaciones, ¿cuáles son los desafíos que tienen hoy las empresas relacionados a la accesibilidad? ¿Qué consideras vos? Son muchos, pero básicamente empezar a conocer, empezar a preguntar. En muchas empresas nos dicen a nosotros que no conocen cómo trabaja una persona con discapacidad. Bien, pero, pero antes de eso está bueno conocer lo que ustedes preguntaron, por ejemplo, pautas de accesibilidad. Qué es la accesibilidad? Leer la convención, leer... eh, y cuando vamos a trabajar con una persona con discapacidad que se está incorporando, también está bueno preguntarle. Imagínate que, imagínense, muchas veces nos pueden decir, nosotros ya tenemos un entorno laboral accesible, la persona tiene que venir,
aprender a hacer lo que tiene que hacer y hacerlo. Pero también está bueno socializar desde el arranque, del proceso de inducción, que es cuando a la persona se le da la bienvenida y se hace conocer a la organización y todo lo demás, sobre todo el rol que va a ocupar, ¿no es cierto? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué herramientas tiene? Y si nosotros sabemos o nos dijeron, o sentimos que somos accesibles, está bueno chequearlo, porque puede resultar que la persona necesita unos ajustes, ¿sí? Como para, en todo caso, redondear la experiencia, ¿sí? Y que no haya barreras en esto. Y además de conocer y para una persona que ya está incorporándose y para conocer en general, también nos va a servir porque muchas veces pasa que directamente no se contratan personas con discapacidad, que se genera desconfianza, se generan prejuicios porque no conocemos. Entonces también nos va a permitir que el conocimiento de las tecnologías, de lo que se pueden lograr y de lo que una persona con discapacidad pudiera hacer, también va a redundar en más contratos, ¿sí? En más posibilidades. Y también teniendo en cuenta esto de la modalidad híbrida entre presencial y virtual, pensando en las posibilidades que nos permite, porque esto con el tiempo puede transformarse en sistemas que sean realmente productivos en el tiempo, que ojalá que puedan crecer de esa manera, pero me parece que en los desafíos va a permitir como achicar esa distancia. No sé si ustedes notan que hay como una distancia entre personas sin discapacidad y personas con discapacidad, ¿no? Otro desafío es no considerarnos superiores a las personas con discapacidad porque no la tenemos y por ende tenemos todos los sentidos activos y funcionando, y somos superiores, ¿no? Me parece que son cuestiones actitudinales que lo único que hacen es generar barreras, ¿bien? Y está bueno ir reduciéndolas de a poco, porque son cambios que no se van a dar prontamente, diríamos, pero son cosas que está bueno ir como cambiando. Nosotros mismos, digamos, las personas mismas puedan ir cambiando eso, que tiene más que ver con lo actitudinal, con nuestros prejuicios, que son una de las cosas que más barreras generan. Pensando en todo esto, ¿no? También que son grandes desafíos que tienen las empresas y las organizaciones en sí cuando hablan de accesibilidad, también es repensar esto de no generalizar, ¿no? No generalizar por ahí las adaptaciones, porque esta diversidad de personas también tiene lo que es el acceso a diferentes recursos, diferentes formas de hacer las mismas cosas. Por ende, Exacto. trabajar con la persona creo que es fundamental y es clave para todo esto, porque muchas veces consideramos o pensamos en nuestro imaginario muchas adaptaciones, muchos recursos, que a lo mejor la persona lo tiene resuelto de otra manera y que puede trabajar acompañando en ese proceso. Pensando en esto de ejemplos de adaptaciones de puesto, justamente acá te preguntan, desde Noelia Obregón, en el caso de personas con discapacidad intelectual, para lo que es posiciones de atención al cliente o interacción con el cliente y el manejo de dinero, si hay algunas herramientas tecnológicas que podrían facilitar esto para justamente poder trabajar más allá de un pictograma o frases impresas. Bien, para las personas con discapacidad intelectual vamos a recomendar una agenda, una agenda que permite tener nuestras actividades ordenadas, nuestras actividades sincronizadas, porque imagínense una de las grandes dificultades que puede ser todas esas actividades que fue nombrando la compañera. Imagínense que nosotros a diario convivimos con una tarea, no la terminamos de hacer, ya tenemos que hacer otra y después otra y así sucesivamente, pero está bueno que
Pues, tengamos en cuenta que las personas con discapacidad intelectual necesitan hacer una a la vez, ¿no? Y en esta agenda que se llama Día a Día, que la pueden googlear, es accesible tanto para Android como para iPhone y es gratuita. Es básicamente una agenda donde nosotros ponemos eventos, vamos agregando eventos al calendario con actividades que directamente una persona podría organizar su jornada laboral. Una actividad que no solo tiene texto con la fecha y el texto de lo que va a hacer, por ejemplo con la tarea asignada, sino que se puede acompañar de imágenes y de videos. Esas imágenes, para que tenga más sentido y significación, para que la persona sepa de qué se trata y se pueda sentir hasta identificada con las tareas. Entonces, esa aplicación va un poquito más allá en esto y se puede compartir las tareas, o sea, se puede compartir en el menú de la aplicación, se puede compartir, o sea que otra persona, por ejemplo, puede colaborar, por ejemplo, un compañero, una compañera de trabajo puede colaborar con alguna de las tareas y enviársela a la persona que también pueda ir como aprendiendo a usarla y empoderándose con la misma. Exactamente, también está bueno esta aplicación o este recurso tecnológico porque si es una persona con discapacidad intelectual que no tiene lectoescritura, podemos utilizar otros canales o recursos de comunicación alternativos, como por ejemplo poner audio, poner por ejemplo imágenes representativas. La aplicación se llama Día a Día, si quieren la escribimos en el chat y la pasamos. Día a Día. Se llama así. Creo que es parte también de todo esto, ¿no? De reconocer que también hay otras formas de comunicarse, interactuar de las personas. Entonces, si queremos trabajar lo que es el manejo de dinero, en esta aplicación se pueden subir imágenes de los billetes que se utilizan hoy, por ejemplo, de la moneda local. Entonces, es mucho más fácil porque sabemos que todas las personas empezamos a manejar el celular de diferentes maneras, entonces ahí nuestro gran desafío sería poder empoderar a la persona en el manejo y el uso del celular, pero también sabemos que todas las personas lo usan hoy, que lo aplican y que reconocen el uso de las aplicaciones dentro del mismo. Se podría hacer mucho más fácil, mucho más ágil y facilitar este proceso, ¿no? Por ejemplo, para una persona sorda, por ejemplo, que quiere trabajar en atención al cliente, Juanpi, ¿qué recursos tecnológicos podríamos utilizar hoy? ¿Qué aplicaciones? Ahí tenemos transcripción instantánea, que es una aplicación que ya los teléfonos Android ya lo traen, ¿sí? Solamente hay que activarla en los ajustes o en las configuraciones de accesibilidad y lo que hace es que te va transcribiendo en texto lo que se va hablando. También hay aplicaciones como Háblalo, Listen All, sí, que lo hacen de distintas maneras, pero que apuntan a lo mismo. Son aplicaciones que te permiten que la persona pueda, sin saber lengua de señas, o sea, sí, por ejemplo, sin hacer lectura labial. Esto es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos dudas o no sabemos cómo comunicarnos con las personas sordas, podemos hacerlo a través de esto, de estas aplicaciones. Se te puso oscuro ahí, me parece que se te cayó el aro de luz. La Sí, parte técnica, ¿qué se le pasa? ahí lo Sí, resolví. vos anda acomodándolo, pero pensando en esto, también va a depender mucho de la persona, de cómo la persona tiene desarrolladas ciertas habilidades, porque, por ejemplo, para utilizar este tipo de aplicaciones, que son, por ejemplo, aplicaciones de transcripción instantánea, que uno le habla y la aplicación lo pasa a texto, la persona con discapacidad auditiva, ya sea sorda o hipoacústica, también tiene que estar oralizado, tiene que tener lectoescritura en español. Entonces, de ese lado también es pensar las alternativas y pensar los recursos que la persona puede utilizar para esto. Por ejemplo, Daniela nos decía que su hijo tiene discapacidad visual y a su vez tiene una discapacidad motriz en lo que es la parte fina, que decía qué aplicación le podríamos recomendar para que tenga mayor autonomía. Te apagué el micrófono, Juanpi, si lo podés prender.
Ahí volvimos. Ahora sí. Bien. Una persona que tiene discapacidad visual, por Ajá. ejemplo, y a su vez una discapacidad motriz, eh, realmente hay un sinfín de aplicaciones, hay un sinfín de herramientas y la persona misma va a decidir, va a, ¿cómo se llama? Va a tomar sus decisiones de qué le sirve más, ¿sí? Y en qué momento. Yo les puedo asegurar que si ustedes ponen en Google eh, aplicaciones para, en este caso, ¿no? Personas con discapacidad visual, personas con discapacidad motriz, van a empezar a encontrar un montón de cosas y ustedes sobre todo lo que tienen que leer es cuál es el objetivo, qué es lo que hace esa herramienta para decidir y determinar si eso es lo que realmente nos sirve a nosotros. Porque yo les puedo recomendar una en particular que va a ser algo que quizás en ese celular o para esa persona en particular, quizás esa no sea exactamente, pero una aplicación que estaba al lado, en las recomendaciones, en el listado, quizás sí sirve, ¿no es cierto? O pueden entrar en la tienda de aplicaciones también, como en lo que sería la Play Store, en el caso de Android, o la App Store, ya como para ir cerrando, pueden entrar ahí y poner así, ¿sí? O aplicaciones para ciegos o para discapacidad motriz, pueden poner y les aseguro que van a encontrar cosas. ¿Sí? También nos pueden consultar, por supuesto, porque hay especificidades en esto, pero les recomiendo que hagan eso cuando se trata de algo que queremos investigar. La fase de investigación está bueno. Y ahí, como para ir finalizando con esto, vamos a hablar un poquito de lo importante que es que una persona misma investigue. ¿Se te apagó el audio? Ahí estamos, ahí volvimos. Bueno, ¿cómo seguíamos, Lu? No, no, te ibas a contar justamente de la importancia, de hecho, como para ir cerrando, ¿no? Porque es importante que las personas con discapacidad también conozcan de estos temas, ¿no? ¿Qué consideras Bien, vos? bien. Y después vemos algunas preguntitas de que estaban haciendo el chat para ir dándole como herramienta. Muchas gracias. Solucionado las cuestiones técnicas, continuamos entonces. Básicamente, les decía esto de la investigación que una persona con discapacidad pueda hacer va a beneficiarle muchísimo porque va a poder ir más allá. Imagínense que yo le pase una aplicación que no le sirve o que le sirve poco o que le sirve mucho, pero hay otras u otras que ojalá lo encuentren de esa manera que le sirva más o que le sirva para otros fines, ¿no? Porque nosotros, si bien podemos trabajar, también tenemos que formarnos, también necesitamos recrearnos, también necesitamos divertirnos, socializar, etcétera. Entonces, y eso, aunque muchas veces se utiliza el juego como algo negativo, porque los niños o las niñas no tienen que jugar tanto con el celular, pero muchas veces el juego es construcción. Y en estos temas puntualmente, si una persona se va empoderando con esto, va a tener más confianza. ¿Sí? Y por ejemplo, en el ámbito laboral, si a mí me hacen una entrevista laboral para ingresar a un lugar y imagínense que nos pregunten, bueno, pero ese dispositivo es muy caro o ese lector de pantalla es de pago. ¿Cómo podemos resolverlo? Y nosotros conocemos que hay otros que, que no precisamente son de pago y que son eh, hasta vienen incorporados en nuestro sistema. Solamente hay que activarlo. Entonces ese conocimiento, ese empoderamiento, también nos sirve para que nosotros nos posicionemos como personas con discapacidad, ya me incluyo en eso directamente, va a permitir en esa autonomía, en esa independencia,
va a permitir que nos comuniquemos con el mundo y que le mostremos al mundo cómo, con qué recursos lo vamos a hacer. No se trata de que, con esto voy cerrando, de que un proceso de inclusión redunde en que una persona, que una empresa, que un alguien, que un jefe o una jefa, un coordinador o una coordinadora nos diga qué vamos a hacer y con qué herramienta lo vamos a hacer, sino que también le podamos hacer una propuesta o varias propuestas de con qué herramienta lo podemos hacer, y eso nos va a dar esa investigación, esa curiosidad de decir qué más hay, dónde busco información, cómo yo quiero conocer aplicaciones para personas con discapacidad motriz. Está YouTube, hay un montón de cosas donde incluso pueden ver tutoriales, pueden ver de cosas que ya están investigadas, y lo que no hay, que también es mucho que no hay, mandarlo a hacer. Mandarlo a hacer en el sentido de empezar a recomendar a gente o pedir, solicitar, mira, esto estaría bueno hacerlo porque tal o cual cosa, ¿no? Me parece que ahí también estaríamos promoviendo el cambio. De hecho, es importante también promover esto del empoderamiento de la persona, que empiece también a investigar, a reconocerse, ver cuáles son los recursos que mejor les facilitan su desarrollo, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito social. Entonces, ese lado está bueno como ir probando, practicando, viendo cuáles son. Sabemos también que la tecnología viene avanzando y avanza mucho, por eso aparecen también muchas aplicaciones que pueden sumar, otras que no. De hecho, en el chat te preguntaban, Juanpi, ¿no?, qué pasaba justamente cuando una aplicación tenía muchas publicidades, que cómo había, si había alguna forma de bloquearlas, y acá les respondí a Ignacio, ¿no?, que si se instala el ADB, bloquea todas las publicidades molestas, ¿no? ¿Hay algún otro recurso? Te pido, Juanpi, que si podés acercarte un poco la pantalla hacia vos, porque se te ve como cortado. Ahí está, ahora sí. Bien, bien, gracias. Sí, sí, hay bloqueadores de publicidad. Si ustedes ponen, hay bloqueadores en inglés, por ejemplo, también, que los pueden, que los pueden googlear, bloqueadores de publicidad. El que le recomendó el compañero Ignacio está perfecto. Pero también muchas veces esto se resuelve si la aplicación tiene una función que permita desbloquear eso, es pagando. Es pagando lo que la aplicación realmente vale, ¿no es cierto? Eso, si queremos realmente tener una aplicación limpia, yo a veces lo hago también y promuevo eso. Las personas con discapacidad eh, no debemos usar solamente aplicaciones gratuitas, porque así también son los beneficios que nos dan, ¿no es cierto? Hay aplicaciones que sí son gratuitas, que además tienen publicidad, que se pueden bloquear de esta manera, pero hay otras que tienen una forma de pago dentro de la aplicación que muchas veces es un mínimo, ¿sí? Porque nosotros queremos que haya cambios, queremos que haya avances, y no, si no los promovemos colaborando medianamente con eso, va a ser más difícil todavía. Entonces yo promuevo que, si bien podemos usar bloqueadores, podemos utilizar atajos, ¿sí? O que alguien nos configure la restricción de la publicidad, por ejemplo, en todo el sistema, porque también se puede hacer. Se puede instalar, por ejemplo, hay una que se llama AdGuard, que se escribe ADDGUARD, AdGuard, que sirve para bloquear todas las publicidades de todo el sistema. No importa qué cosa se instale o qué página se abra, no se abre una segunda, porque se aplican filtros, se llama. Pero también está bueno que promovamos que en este empoderamiento, hablando del empoderamiento, empecemos a evaluar otras alternativas para que la herramienta que tenemos funcione adecuadamente. Sí, totalmente. Creo que también eso es también aportar valor dentro de este ecosistema, ¿no?, que justamente se va construyendo de desarrolladores y personas que quieren facilitar estos procesos, y también la persona con discapacidad que hace uso de estos recursos, ¿no? Obviamente que tomando la decisión de que realmente le facilita y le genera autonomía, y sí se puede invertir. Obviamente, si no suma valor,
se busca otra alternativa. Como para cerrar, no sé si tienen algunas dudas, si quieren ahí escribir en el chat. La verdad que estamos muy contentos por este conversatorio, la verdad que se estiró un poquito más de lo planificado. Creo que la tecnología nos vino a cambiar también esta perspectiva, vino a pensar de otra manera, ¿no? La autonomía y la independencia de la persona con discapacidad. También sabemos que hay mucho por recorrer en todo esto, porque tenemos que concientizar también a las empresas que se dedican a hacer esto. También tenemos que pensar que no todos los recursos son para todas las personas, cada persona de manera individual va a poder identificar cuáles son sus mejores herramientas, cuáles son sus mejores recursos para poder desarrollarse de manera autónoma. Entonces tenemos que romper con esta perspectiva de no generalizar, de no pensar de que todos se manejan iguales. Entonces eso es fundamental, pero el empoderamiento es clave y desde nuestro rol, desde el rol de cada uno de ustedes, empoderar es fundamental. Y si son personas con discapacidad, empoderarse. Juanpi, no sé si querés hacer algún cierre. Sí, yo quiero agradecerles la participación, el interés. Ya teníamos desde media hora antes de empezar, teníamos personas en sala de espera. Ya las preguntas, los comentarios, los agradecimientos de ustedes también suman. Sí, la verdad que ha sido realmente un conversatorio, no ha sido un monólogo, sino que ustedes también a su manera participaron. Y esto me parece que también suma valor. Realmente quiero decir como para cerrar que el asistencialismo es positivo, que esto que es asistir y que es dar, que es brindar, pero que también tenemos que permitir que, en este caso hablando de las personas con discapacidad, también se asistan y asistan, porque esas posibilidades están y cada vez con más fuerza. Totalmente. Y respondiendo a una de las preguntas que nos planteaba Damaris en el chat, ¿no? Esto de cómo se consigue un puesto de trabajo en modalidad teletrabajo. Primero tenemos que estar en los portales de empleo convencionales que hoy se utilizan, como en Argentina utiliza mucho lo que es CompuTrabajo y Zona Job, que es donde salen este tipo de búsquedas. También tener presencia en lo que es esta gran red social que es LinkedIn, que es una red social de búsqueda de empleo, donde hay reclutadores para identificar aquellos puestos laborales que son remotos. Decirte un nombre de una empresa para poder ayudarte es bastante complejo porque no se me viene una a la cabeza en este momento, pero sí, por ejemplo, poder utilizar esto que decía Juan Pablo, ¿no? de nuestro investigar, ¿no? Poner en Google empresas que trabajen en modalidad remota, que ofrezcan puestos laborales remotos, entrar, por ejemplo, a CompuTrabajo y poner trabajo remoto o teletrabajo y ver qué ofertas salen, empezar a investigar también desde nuestro rol para ver qué ofertas hay. Hay empresas que están trabajando con personal ubicados en diferentes regiones, es decir, que una empresa de acá de Córdoba puede estar trabajando con personal en Jujuy, por ejemplo, no sé, en Tierra del Fuego, pero también hay empresas que trabajan de modalidad remota únicamente con la gente en su región, o sea, una empresa de Córdoba trabaja con modalidad remota solamente con gente de acá de Córdoba, y lo hacen solamente por el hecho de, bueno, la modalidad de contratación y porque a lo mejor hay reuniones presenciales, pero está bueno esto empezar a investigar y pensar, ¿no?, en alternativas para llegar justamente a esto, que te puede facilitar lo que es el trabajo. Patricia te dice, Juanpi, bueno, excelente Juanpi, muy buen conversatorio y con tanta claridad y buena información, me gustó mucho. Muchas gracias, te están saludando ahí. Sé que se tienen que retirar, que ya estamos llegando a esto, ¿no? René nos pregunta, ¿existe legislación sobre el modo de teletrabajo? Sería bueno ahondar en ello de acuerdo a cada provincia. Se trabajó en una ley de teletrabajo, pero desconozco si se aprobó o no, que son formas también esto de repensar estos procesos. Antes que se vayan, que se retiren todos, ¿se anima que nos saquemos una fotito en grupo? ¿Qué parece? ¿Qué opinas vos, Juanpi? Nos saquemos una fotito como Sí, sí. para revivir este momento, para tener como un recuerdo. ¿Quiénes se animan ahí a prender las cámaras? Así nos sacamos una fotito. Creo que la tecnología nos vino a facilitar los procesos. Sabemos que son desafíos a superar. La verdad que estamos muy contentos de poder compartirlos con ustedes. Esta charla se enmarca dentro de lo que es la semana, lo que es la inclusión y sobre todo de lo que es el Día Internacional sobre las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre, pero también es repensar esto, ¿no? El 3 de diciembre es un día para visibilizar
pero no tiene que ser el único. Creo que esto hay que empezar a hablarlo todo el año, empezar a trabajar lo que es el reconocimiento del derecho. Cuando hablamos de accesibilidad, está dentro de lo que es el documento más importante en materia de la temática de discapacidad, que es justamente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, ese lado tiene que ser nuestra guía, nuestro recurso que nos vaya también acompañando en este proceso. Vamos a sacar una fotito para quienes estén listos, vamos a contar hasta 3 para sonreír. Hay quienes se animen a prender la cámara. Porque no sé por qué no se me prende, si es que me queda el Pues no te cuadrito. preocupes, René. No sé qué has tocado ahí, pero bueno. No importa, no importa. Vamos a sacar una fotito. 1, 2, 3, a sonreír. Bueno, muchísimas gracias por ser parte de esta jornada. Esperamos que les haya gustado, que se hayan llevado herramientas, que también se hayan llevado más dudas para también seguir investigando. Creo que esto es lo importante en todo esto, no solamente llevarnos herramientas, sino ganas de seguir aprendiendo. Tienen nuestras redes de contacto, y bueno, nos vamos a seguir comunicando y compartiendo seguramente en otros espacios. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias a Paola, que nos acompañó durante toda la jornada como intérprete de lengua de señas argentina. Y bueno, muchas gracias a ustedes por ser parte. Chao, chao. Muchas gracias.